Para muchos fue una decepción y para otros el mejor juego de todo The Legend of Zelda. La importancia de Skyward Sword es tanta en la saga que se hace imprescindible jugarlo si eres fan de Link. Ahora Nintendo Switch recibe una versión actualizada y remasterizada de este videojuego, que llegó a Wii al final de su vida y del cual os contamos las 5 novedades más importantes. Saltad a lo desconocido con nosotros, dando a me gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y así no os perderéis nada sobre Zelda y Nintendo Switch. Por aquí tenéis las 5 claves de Zelda Skyward Sword HD. Sabemos que muchos de vosotros utilizáis los Amiibo como objeto decorativo, pero de vez en cuando a Nintendo le da por aplicarles alguna función realmente importante, o al menos destacada. Fue el caso, por ejemplo, del Amiibo de Link Lobo en Zelda Twilight Princess de Wii U, que desbloqueaba una mazmorra especial y permitía llevar un compañero a Breath of the Wild. El Amiibo de Zelda con su pelícaro es una de las grandes novedades que trae la versión HD del juego. Al leer este Amiibo mientras estamos en el reino inferior, podremos hacer a Link ascender a los cielos, sin tener que visitar ningún punto en concreto. Por el contrario, si estamos en el cielo, podremos volver al lugar donde usamos el Amiibo por última vez. Algo así como un punto de restauración que podemos usar en cualquier situación. No es algo que se planteara en el juego original, y que no es necesario para disfrutar de la experiencia. Así que lo vemos más como el Amiibo de Bowser en Bowser's Fury. Simplemente un atajo para los que quieran más facilidades en el juego. Hay que decir que este Amiibo es de los catalogados como especiales, debido a su tamaño y complejidad. Como ocurrió con el de Yoshi de Lana o el de Detective Pikachu, será un poco más caro que los normales. Y personalmente de los más bonitos que se han hecho jamás. Si no veis diferencias visuales entre Skyward Sword HD y el original para Wii, lo mismo es que tenéis un muy buen recuerdo del juego. Wii era una plataforma que no llegaba a altas resoluciones, lo que hacía que Skyward Sword se viera bastante borroso. Esto se resolvió con un estilo artístico muy favorecedor, inspirado en el pintor francés Paul Cézanne, y que hacía que los fondos se disolvieran como si estuvieran pintados con acuarelas. Ahora en Nintendo Switch, el juego alcanza por primera vez la alta definición. Pero no solo eso, se ha aumentado el rendimiento hasta las 60 imágenes por segundo, el doble del máximo de Wii. Como veis, la tecnología ha avanzado bastante en estos 10 años, pasando de tener un juego exclusivamente de sobremesa, ahora en portátil en Switch y funcionando mejor que nunca. Como novedad jugable, Shigeru Miyamoto y Nintendo quisieron crear un The Legend of Zelda en el que el jugador pudiera controlar directamente la espada de Link. Esto se logró mediante los sensores avanzados del Wii Motion Plus, y ahora los Joy-Con de Switch le toman el relevo, a pesar de que cuando llegó a Wii el resultado fue muy bueno. Esperamos que en Nintendo Switch se mejore notablemente el control por movimiento, con todo lo que ha aprendido Nintendo desde entonces. Juegos como One to Switch han demostrado lo bien que funciona en estos mandos y sus sensores de movimiento. El uso de los mandos para manejar directamente la espada y el escudo de Link transmitía unas sensaciones geniales, más realistas que nunca. Para celebrar este lanzamiento se pondrán a la venta unos Joy-Con edición especial de Skyward Sword HD, de color azulado y con algunas serigrafías de la saga, perfectos para empuñar como nunca la espada maestra. Aunque si sois más tradicionales, también hay algo para vosotros. Adaptar Zelda Skyward Sword a Nintendo Switch no debió de ser nada fácil. El juego estaba completamente enfocado a usar controles por movimiento y la espada de Link, pero recordamos que Nintendo Switch también es una consola portátil, por lo que usar los mandos acoplados a la consola se vuelve complicado. Nintendo ha conseguido crear controles especiales para este modo de juego, únicamente usando golpes de palanca para simular trayectorias de movimiento de la espada. Es la solución más lógica para este problema, y estamos seguros de que es funcional, pero también lo estamos de que la mejor forma de disfrutar Skyward Sword será con controles por movimiento, tal y como fue concebido en su momento. Con el añadido del control total por botones y el modo portátil, Zelda Skyward Sword se hace más accesible que nunca. Os recordamos que es el videojuego precursor de Zelda Breath of the Wild, y muchas de sus mecánicas, como el uso de un paracaídas o una barra de esfuerzo, pueden ser vistas por primera vez en este título.
Por si no estáis al tanto de la situación, los acontecimientos que ocurren en Zelda Skyward Sword suceden muchísimo tiempo atrás que cualquier otro videojuego de The Legend of Zelda. Skyward Sword fue el videojuego que se lanzó como conmemoración del 25 aniversario de la saga. Ahora, en su 35 aniversario, regresa una entrega que ningún fan se puede perder, ya que se cuenta el origen, el porqué y la revelación final de toda la saga. Imprescindible para entender desde el primero hasta el último de los juegos lanzados hasta ahora. No es común que Nintendo diera tanta importancia al argumento en uno de sus juegos, pero Skyward Sword fue la excepción. Además de esto, también se cuenta cómo nació y de dónde proviene la espada maestra, el arma que utiliza Link en casi todos los juegos de la saga. Así que sí, este juego es importantísimo si has jugado o vas a jugar cualquier juego de The Legend of Zelda. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre Zelda y Nintendo Switch. Y por aquí os dejamos algunos vídeos de secretos del canal. Un saludo y hasta otra.